Domingo 10 de marzo. Hermanos, es un privilegio el poder compartir la bendita palabra de Dios en este día domingo que celebramos el cuarto domingo de Cuaresma. Vamos avanzando en este tiempo cuaresmal y estamos a solo 2 domingos para poder iniciar la Semana Santa, ¿verdad? Ese tiempo que nos llevará al culmen de este tiempo de Cuaresma. Podremos también celebrar el Triduo Pascual, ¿verdad? La pasión, muerte y resurrección del Señor. E iniciaremos o continuaremos más bien con la celebración de la Pascua. Un privilegio el poder compartir la palabra. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Doy lectura a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Pues el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos meditando los textos que nos van preparando para poder nosotros vivir la Cuaresma y por sobre todo para vivir la Semana Santa, ¿verdad? Que hemos dicho, estamos ya muy prontos a dar inicio. Y el Evangelio de hoy, hermanos, tiene su contexto en el diálogo que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de los judíos y miembro del Sanedrín. Y claramente el Evangelio de San Juan nos presenta cómo Nicodemo, que tenía varias preguntas referentes al reino de Dios, busca al Señor para poder recibir respuesta de esas interrogantes. Y comienzan los primeros versículos de este capítulo, que no los hemos leído, pero que nosotros los conocemos perfectamente, como Nicodemo pues llega, ¿verdad?, tratando de entablar plática con el Señor Jesús. Y claramente o directamente el Señor Jesús le va a decir: te aseguro que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Eso le impactó a Nicodemo, y es ahí donde Nicodemo en realidad hizo 3 preguntas. Y le dijo: Señor, ¿cómo puedo yo volver a nacer de nuevo? ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre una vez más? Dime qué debo de hacer. Y es ahí, hermanos, donde el Señor Jesús le va a presentar la necesidad del nuevo nacimiento. Pues el Señor le dice que lo que nace del agua es del agua, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y si no nacía del agua y del Espíritu, no podía entrar en el reino de Dios. Ahora, lo que hoy hemos leído es la respuesta, de una manera más clara, de lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Pues Jesús explicará cómo se puede nacer de nuevo. Pues recordemos que esa fue la pregunta de Nicodemo, ¿verdad?
¿Cómo es posible que el ser humano pueda nacer de nuevo? Y ahí es donde el Señor Jesús le va a responder y le va a decir, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Ahora, veamos, hermanos, cómo el Señor en esa frase pues ha dicho varias cosas que nosotros podemos y debemos de entenderlas. Primero puedo recordarle que cuando hablamos de nacer de nuevo, no se trata, como Jesús le dijo a Nicodemo, de entrar en el vientre de la madre, sino más bien se trata de nacer a la vida espiritual. Se trata de nacer a la vida eterna. Pero esto pasa porque también nosotros podamos comprender que los seres humanos tenemos dos naturalezas. La naturaleza física, ¿verdad?, que ya la conocemos, pues es el cuerpo. Y la naturaleza espiritual, que es el alma y el espíritu. Pero es importante ese nacimiento. De hecho, fíjese que hay una fórmula muy bonita, la cual dice que quien nace dos veces, o sea, quien nace en el cuerpo, pero también nace en el alma y en el espíritu, ese muere solo una vez y obviamente muere su cuerpo. Pero quien no nace, o que más bien quien nace solo una vez, muere dos veces. Porque claro, nació su cuerpo, pero como nunca creyó, esta persona no nació a la vida eterna, entonces está muerto. Y cuando muera su cuerpo, pues estará muerto doblemente o dos veces. Pero ahora bien, cuando el Señor Jesús dijo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, así como fue levantado, así como Moisés levantó la serpiente, así tiene que ser levantado, dijo, el Hijo del Hombre? Y se refiere, hermano, a tres momentos, los cuales nosotros los vivimos en la Semana Santa. El primer momento fue cuando Jesús fue levantado en la cruz, cuando Jesús fue crucificado. Pues recordemos que lo crucificaban en el suelo y luego levantaban la cruz ya con el crucificado sobre él. Ese es el primer momento de que Jesús dijo, cuando sea levantado. El segundo momento fue también cuando Jesús resucitó. Pues recordemos, él estaba en la tumba y el Señor fue levantado por el Padre. O sea, él se levantó, resucitó, volvió a la vida. Ese es el segundo momento cuando él fue levantado. Pero hay un tercer momento, y es en el momento de su ascensión, ¿verdad? Cuando claramente se nos describe que 40 días después de haber resucitado, el Señor, ante la mirada de todos sus discípulos, ascendió al reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús dijo, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, se refiere obviamente a estos tres momentos: a su crucifixión, a su resurrección y a su ascensión, ¿verdad? Ahora, notemos cómo también el Señor ha dicho, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y acá, hermanos, el Señor está haciendo alusión a un relato del capítulo 21 del libro de los Números, y se nos presenta cómo Israel caminaba por el desierto, pero murmuró sobre el maná que Dios les enviaba todos los días. Ellos comenzaron a murmurar y Dios se enojó y envió serpientes venenosas sobre ellos, las cuales los mordían y los israelitas morían. Al ver la mortandad que estaba sucediendo, los mismos israelitas llegan a donde Moisés y le piden que interceda por ellos ante Dios. Y fue ahí donde Dios, ahora fue de una manera diferente, porque
En las otras ocasiones que ellos murmuraban, el Señor le decía, no te preocupes, yo lo quito, y el Señor lo quitaba, ¿verdad? O el Señor proveía. Pero ahora el Señor le va a decir a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la coloque en un asta y que la ponga en el centro del campamento y que obviamente la levante en lo alto, para que todo aquel que viera la serpiente, o sea, todo aquel que estaba picado o mordido por una serpiente, al estar pues muy mal de salud, él podía acercarse al asta, podía ver la serpiente, y al ver la serpiente no iba a morir. Ahora, recordemos que el ver la serpiente era cuestión de fe. O sea, era cuestión de que ellos pudiesen ver aquella serpiente de bronce y reconocer que era la medicina que Dios les estaba dando. Y obviamente ante ese momento ellos, en su fe y en su obediencia a Dios, ellos eran sanados. Pero vea, eso era algo sencillo. Porque imagínese a alguien que estuviera, ¿verdad?, a lo mejor pues en su casa muriendo de una mordedura de serpiente. Pues las serpientes eran venenosas y el veneno comenzaba a hacerle daño a su cuerpo y decía, miren, llévenme. Y lo llevaban donde estaba el asta con la serpiente de bronce. Y él, al ver aquella serpiente y reconocer que Dios se las había dado para que ellos pudieran salvarse de la muerte, en ese momento esa persona no moría, sino más bien que en ese momento él iba a salvar, él iba a ser salvado, se iba a sanar. Pero hermano, eso es sencillo, ¿verdad? Porque era simplemente, como repito, de ver lo que estaba, ver la serpiente que estaba ahí en el asta. Pero hermano, así de sencillo, fíjese, es el tema del nuevo nacimiento. Porque Jesús dijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. O sea, dijo, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Así tiene que ser levantado. Y todo el que crea en Él va a tener vida eterna. Pero hermano, aquí es donde ahora el Evangelio presenta una nueva frase o un nuevo concepto. Y es la vida eterna. Pero en realidad, ¿qué es la vida eterna? Fíjese que hay personas que cuando se habla de la vida eterna, ellos dicen, bueno, es una vida donde no se muere o donde nadie va a morir. Sí, y eso en realidad es cierto, ¿no? Pero entendamos en qué consiste la vida eterna. Porque hay personas, fíjese que, pues es una pregunta que hacen muy recurrentemente. Las personas preguntan, ¿y qué vamos a hacer en el cielo cuando estemos ahí en el cielo? Y uno pues les dice, bueno, vamos a santificar a Dios, vamos a alabar y adorar a Dios. Y dicen, ay, qué aburrido va a ser ahí en el cielo. Pero porque obviamente ellos solo se imaginan eso, ¿verdad? Ese momento. Pero hermano, la vida eterna, mire, es donde, o sea, tendremos, porque dijo el Señor, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. O sea, la vida eterna, hermanos, es la vida de Dios. O sea, es la calidad de vida que tiene Dios, la que nosotros tendremos. Pues recuerden, naceremos en Dios. Esa será la vida, esa es la vida en el cielo. Pero quizás se lo voy a explicar de una manera diferente para que me la pueda entender. Cuando usted le pregunta a una persona sobre el tema de la muerte, usted le pregunta a un joven, si ese joven quisiera vivir 150 años de vida,
El joven le va a decir, sí, yo estoy de acuerdo, porque ese joven en ese momento tiene 20 años, y él dice, sí, no hay problema, yo puedo vivir 150 años de vida. ¿Pero por qué? Porque ese joven no le duele nada, ese joven no siente ningún decaimiento, no siente cansancio, no tiene problemas, etcétera, etcétera. Ahora, usted le pregunta a una persona de 50 años de edad, si él desea vivir 150 años de vida, y esa persona le va a decir, yo creo que mucho, yo no creo que aguante. Pero vea, o sea, ya va pensando en que ya es demasiados años. Pero si de repente usted le pregunta a una persona de 80, de 90 años si quiere vivir 150 años de vida, le va a decir que no. ¿Por qué? Porque ya las enfermedades, los años, los problemas, las situaciones, el quebranto ya pesa. Ya pesa. Y hermano, y si a los 60, 70 años las dolencias ya son duras y el sufrimiento es terrible, imaginémonos en los 150 años. Pero, ¿qué diría usted si usted podría vivir 150 años sin ningún dolor, sin ninguna enfermedad, sin ninguna debilidad, sin ningún quebranto, sin ningún problema? ¿Qué diría usted? Yo sé que, bueno, entonces sí, ya ve. ¿Por qué razón? Porque esa es la vida eterna. O sea, en el cielo, hermanos, nosotros tendremos vida, pero es una vida eterna. O sea, usted va a hacer tantas cosas en el cielo, pero todo va a ser para la gloria de Dios. Y todo va a ser en la vida eterna. ¿Por qué? Porque obviamente dice el libro del Apocalipsis que en el cielo, mire, ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay enfermedades, ya no hay tristezas. O sea, ya no habrá nada que nos robe la presencia de Dios, que nos robe la paz. ¿Por qué? Porque lo que tendremos será vida eterna. Entonces, vemos cómo de eso se trata. Ahora, y aquí es donde viene ese versículo, ¿verdad? Que usted ya conoce, que ratifica lo que le he dicho. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Hermano, es tan fácil, solo es de creer. Y aquí es donde el texto nos dice la clave. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener esa vida eterna? Creer en Cristo. Así como allá en el desierto los israelitas tenían que ver la serpiente que estaba en el asta, creer que esa era la medicina de Dios y sanar. Ahora, hermano, basta creer en Cristo y Cristo nos lava, nos limpia, nos da la vida eterna. Y eso es lo que el texto claramente nos dice. Porque vea que dice, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Esto creo que es clarísimo, eso no tiene ni requiere de mucha explicación. Porque el que se rehúsa a creer no es que más adelante va a tener salvación, ¿verdad? No se trata de que si le ayudamos, no. Se trata que si no cree, esa persona no tiene salvación. Esa persona está condenada. Está condenada. Porque vea, termina el Evangelio diciendo, la causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras son malas. Todo el que aborrece el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Pero en cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que sus obras vean y sean hechas de acuerdo a Dios. Por eso, queridos hermanos, en este cuarto domingo de Cuaresma, le animo para que podamos nosotros creer en Cristo. Y habiendo creído en Él, tendremos desde ya la vida eterna, la cual verdaderamente el Señor nos da por gracia, por misericordia, en la cual
obraremos de acuerdo a la voluntad de Dios, en la cual el viejo hombre queda atrás y el nuevo hombre ahora viene a vivir en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, que este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.